buen día. Mi nombre es Madeley Sarmiento, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UNIF de Maracay. En esta oportunidad voy a darles una breve explicación de lo que es el inversor push-pull con 555. En líneas generales, un inversor de CAC es un dispositivo que cambia o transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Esta salida puede ser senoidal, cuadrada o triangular. Sus aplicaciones más comunes va desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia, para convertir también la corriente continua generada en instalaciones eléctricas aisladas. Los tipos de inversores se clasifican de distintas formas, por ejemplo por su voltaje de entrada y por su estructura en este caso. Entre su estructura está el medio puente, el puente completo y el push-pull. Estos tres están entre los inversores monofásicos y el push-pull es el que se estará tratando en esta oportunidad, que es el que tiene transformador de toma media. El inversor push-pull fue una de las primeras topologías de inversor utilizadas industrialmente. Empleados semiconductores controlados, en este caso se estará tratando el MOSFET y un transformador con toma media en el primario para obtener una onda cuadrada y alterna a su salida. Esta es su composición básica: un interruptor, otro interruptor, serían dos interruptores, un voltaje DC, el transformador con toma media que generará a la salida la onda deseada y también va a amplificar a la salida lo que le haya entrado gracias a los interruptores. Los circuitos que se pueden encontrar bajo esta topología del push-pull son básicamente estos que se están observando. Se sabe que no son los interruptores normales como se vio en el gráfico anterior, sino que son MOSFET utilizados como interruptores, MOSFET de alta potencia o transistores de alta potencia y de rápida conmutación, un voltaje DC, el transformador de toma media, y este también se puede observar de la misma manera, y los diodos también se les agregan y ya se verá el porqué de su funcionamiento básico. Se puede explicar gracias a este diagrama temporal. Este circuito consta de dos interruptores, el 1 o el A y el interruptor B. El A y el interruptor B. En el momento que el interruptor B se cierra, comienza a fluir una corriente IN2 o una corriente I2, que es esta que se observa aquí, cuando el interruptor B se cierra. Mientras el interruptor B se cierra, el 1 deberá estar abierto, por lo tanto no hay una corriente, como en este caso, deberá estar abierto, no hay una corriente que esté fluyendo por él. Sin embargo, el interruptor A, como está abierto, va a tener un voltaje doble. El interruptor A, como está abierto, va a tener el doble voltaje de la fuente DC. Luego, en el caso de que sea el interruptor 1 el que esté cerrado, el interruptor 2 estará abierto. Por lo tanto, en el interruptor 1 habrá una corriente I1, como se puede observar acá. Mientras que en el interruptor D, que ya está cerrado, tiene el doble de voltaje, como ya se fue explicado, y esta sería entonces la señal resultante de la salida. Otro de los funcionamientos básicos que se puede estar hablando es en cuanto a que a la salida tenga una señal senoidal modificada muy parecida a la cuadrada. Sin embargo, esta es la señal resultante. Esto dependerá del switcheo que se le haga a los MOSFET. También se puede lograr con la estructura push-pull. La descripción de los componentes. Están principalmente los interruptores, que la secuencia de conducción alterna de ellos asegura un voltaje alterno debido al transformador primario de doble devanado. Estos interruptores pueden ser IGBT, MOSFET, BJT, entre otros. Como ya se dijo, están sometidos a una tensión del doble del voltaje DC que se le induce al primario. Esta tensión la van a tener solo cuando ellos están abiertos.
Los diodos, ellos se insertan para garantizar la continuidad de la corriente de los devanados primarios debido a la carga inductiva en la salida o los momentos intermedios cuando se dispara un interruptor. Por eso ellos están agregados al circuito en muchas ocasiones. La fuente de corriente continua está representada por una batería de tensión Bs. El polo positivo está permanentemente conectado a la toma media de un transformador que se considera ideal. Y el transformador es usado para tener aislamiento entre la tensión de entrada y la tensión de salida y para tener una mayor AC a la salida. Se habla mucho de que los interruptores deberían ser MOSFET. ¿Por qué? Porque su consumo en modo estático es muy bajo, tiene un funcionamiento por tensión, son controlados por voltaje, por lo que tiene una impedancia de entrada muy alta. La intensidad que circula por la puerta es del orden de los nanoamperios y, muy importante, la velocidad de conmutación es muy alta, siendo del orden de los nanosegundos. Sus características principales del push-pull es que proporcionan a su salida una onda cuadrada o una onda modificada senoidal, como ya lo vimos. Necesita un transformador que tenga un punto medio en el primario o utilice solo una fuente DC. La salida de corriente alterna está aislada galvánicamente de la fuente de corriente continua. La tensión máxima del interruptor igual al doble de la tensión, como ya lo hemos mencionado. Su tensión máxima a soportar es el voltaje de la fuente DC más las sobretensiones que originan los circuitos prácticos, que serán mayores debido a la dispersión del transformador. Otra de sus características es que solo se utilizan dos interruptores de potencia en esta estructura push-pull y ambos están referidos a tierra y por tanto es más fácil de gobernarlos o de controlarlos. Esta estructura push-pull es la más adecuada para baja potencia y bajas frecuencias de conmutación. Esto ya lo veremos más adelante, esto último en las desventajas. Para entender un poco más lo que es un circuito funcional con la estructura push-pull, se tiene este ejemplo presentado en pantalla. La estructura push-pull está de este lado, en este pequeño bloque, donde están los interruptores, la fuente DC de 12 voltios, el transformador de toma media. Estos interruptores deben conmutar para generar los voltajes o inducir los voltajes en el primario y así obtener la salida deseada. Pero ellos no pueden hacerlo automáticamente. Es por eso que tienen una etapa previa de control. Y la etapa de potencia con la etapa de control están aisladas galvánicamente gracias a estos optoacopladores. Entendamos entonces la parte del control para el switcheo de los MOSFET. Primero que todo se ve en el circuito la utilización de un 555. Él genera una señal cuadrada que no controlará directamente a los MOSFET, pero su señal será tratada para ello. Una vez generada su señal cuadrada, se verá como esta primera que se ve acá. Esa señal se introducirá en un flip-flop JK, cuya entrada J y K son referidas a 5 voltios DC. El 555 va a ser el reloj de este flip-flop. Cada vez que el 555 dé una señal de flanco de bajada, es que el JK enviará la información a su salida Q0 y a la Q0 negada. Una de las características de este JK utilizado es que si el JK son ambos 1, como se colocó en el circuito referido, en el primer flanco el JK envía la información a su salida. Sin embargo, en el siguiente flanco de bajada del clock, la salida cambiará de estado, como se ve acá. Se mandó el 1 a la salida y en el siguiente flanco de bajada, en vez de mantener el 1, que es lo que tiene en su entrada, lo manda a 0 y genera una señal cuadrada. Lo único que lo diferencia es su frecuencia a la de la frecuencia del 555. En cuanto al 555, según el circuito que estamos observando, la configuración que se tiene es para tener la frecuencia deseada.
y el ciclo de trabajo deseado de la onda cuadrada a la salida. Continuando con el ciclo funcional, una vez tenido la señal del flip-flop con diferente frecuencia, estas señales van a salir o van a ser insertadas en unas compuertas AND. Esta compuerta AND va a controlar lo que sucede con los MOSFET. Una compuerta AND para cada MOSFET. Esto es lo que va a suceder. Se tiene el 555 con su señal, la salida positiva del JK y la salida negada. El AND 1 o la primera compuerta AND va a generar un 1 a su salida cuando la salida del 555 sea 1, que es uno de los pines que sensa, y la salida del flip-flop también sea 1. Por su parte, la otra AND va a sensar cuando el Q0 negativo del flip-flop sea 1 y el 555 sea 1, va a enviar una señal o un 1 a la salida de ese AND 2 y se podrán ver entonces las nuevas señales que se están obteniendo gracias a la utilización del 555 y el flip-flop. Esto adaptará una señal de conmutación para los MOSFET con la frecuencia y ciclo de trabajo deseado. En pocas palabras, la primera AND va a controlar el primer MOSFET y la segunda AND va a controlar el segundo MOSFET. Se puede observar que no se van a estar activando al mismo tiempo porque no es lo que se quiere. Una vez obtenida esa señal de la AND, esta va a ser llevada a un transistor 2N2222A, que es muy conocido. Este va a ser un transistor de conmutación que va a controlar entonces finalmente a los MOSFET. Para ello se necesita saturarlo, por eso se debe buscar diseñar este transistor para estar en saturación por medio de esta resistencia de su base. A la salida se tiene entonces el optoacoplador que va a recibir la corriente del transistor 2N2222A, la cual pasará directamente por el diodo que tiene a su entrada. Para proteger este diodo debe buscar la resistencia correcta para que no se queme ni se dañe. También se necesita entonces una iluminación correcta de este diodo LED para que active como tal el optoacoplador o active el fototransistor que tiene a la salida. Una vez activado este fototransistor, va a generar una corriente. Se necesita colocar esta resistencia para proteger este fototransistor y además generar un voltaje adecuado o un voltaje suficiente para la compuerta de este MOSFET y así pueda activarse. Finalmente generará la señal o el voltaje inducido a el voltaje. Finalmente generará la corriente inducida al primario de este transformador y a la salida se generará la onda modificada según se haga el diseño de este control. Esto que está por acá, para no pasarlo por alto, es un 7805, es un regulador de voltaje porque el optoacoplador necesita 5 voltios de alimentación, así que para no utilizar otra fuente se utiliza el mismo, y el 12 voltios DC es el que alimenta entonces a la toma media del transformador como se dijo que se debía hacer, y también al optoacoplador. La ventaja de la utilización del 555 es que se puede utilizar su señal cuadrada como base para hacer la conmutación del MOSFET. No se pudo realizar una simulación, pero se trató de realizar una corrida en frío lo más entendible posible. Y proseguimos entonces a preguntarnos por qué usar un inversor con topología push-pull. A la entrada del transformador se necesita conseguir que las señales de tensión que llegan hasta él se alternen, de modo que la señal que llega desde una rama permita obtener una tensión positiva a la salida y la señal que llega desde la otra rama haga que se obtenga una señal de tensión negativa a la salida. Una de estas ramas sería
la primera bobina o la bobina superior del primario, y la otra rama sería la bobina inferior del primario. Cuando la señal entonces también que llegue desde esa rama es 0 voltios, es decir, cuando ninguno de los transistores esté conduciendo, en la salida habrá 0 voltios lógicamente, hablando de la salida del transformador. Las ventajas de esta estructura push-pull es que los circuitos que excitan los transistores presentan un punto común, y el núcleo del transformador a usar es pequeño, ya que es excitado en ambos sentidos. Esto en cuanto al montaje. Las desventajas es que el transformador de toma media tiene un factor de utilización bajo en el primario y empeora bastante el rendimiento de los circuitos prácticos. Es por eso que no es aconsejable utilizarlo para potencia de más de 10 kVA. No es aconsejable utilizarlo para potencias de más de 10 kVA. Los transistores se ven sometidos a altas tensiones y el núcleo puede presentar problemas de saturación producido por el desequilibrio de la corriente continua en los circuitos no ideales. Es preciso el empleo de tiempos muertos en las señales de control de ambos MOSFET para evitar cortocircuitos puntuales en la fuente de entrada. Otras ventajas es el incremento de las pérdidas de conmutación respecto a otros tipos de inversores, y el núcleo de transformador tiende a trabajar en saturación en parte del periodo. Estas desventajas no quiere decir que simplemente se dan y no se utilice este tipo de estructura, sino que hay que ser más cuidadosos en cuanto al control y tomar en cuenta cada una de estas desventajas para mejorarlas. Esto fue todo, gracias por su atención.